Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Fournier. Soy uno de los pastores aquí de Casa 242. Yo sé que mi camisa está muy bonita, no me lo tienen que decir. No lo estoy diciendo por rajón, sino que mi suegra está ahí y ella me la regaló. Cumplí años el viernes pasado, ya cumplí 41. Yo sé que parezco de 41. Y hoy tengo la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, puede abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si no tiene Biblia, le recomiendo que compre una Biblia. Es junto con la oración la manera más poderosa de conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y cómo Él quiere que vivamos. Primera de Pedro 2, capítulo 9. Y antes de empezar, quiero hacer una oración por ustedes y por mí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por un domingo más donde podemos reunirnos como comunidad. Te pido que la gente que viene por primera vez experimente que aquí hacemos un esfuerzo muy, muy importante de ser fieles a la Biblia y que este es un lugar donde se puede crecer. Y te pido por todos nosotros, los que ya llevamos tiempo, los que ya llevamos meses, que trabajes en nosotros, Señor. Ayúdame a mí, ayúdanos a todos a ser humildes. Necesitamos de tu palabra, necesitamos salir fortalecidos hoy de aquí, Señor. Y solo tu Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso le pedimos al Espíritu de Dios que nos llene. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar contándole una historia. Yo tengo un amigo, un pastor amigo que vive en Tamarindo, pero también se ha vuelto como constructor en los últimos años. Ha construido como 5 casas y cada vez que dice cada vez que construye una casa, dice que esa es la casa donde va a vivir. Pero resulta que ya lleva 5 casas construidas y no ha vivido en ninguna de ellas. Porque cada vez que está terminando una casa o cada vez que la casa está terminada, alguien llega y le ofrece comprarla y le ofrece comprarla en una buena suma de dinero. Entonces él acepta eso y dice, bueno, ahora sí voy a construir la casa donde voy a vivir, pero no lo ha hecho en 5 casas. Entonces, como pueden ver, su esposa no debe estar muy contenta. Pero ahora en Semana Santa fuimos a visitarlo y nos mostró una casa que sí está construyendo para vender. Y es una casa muy linda, una casa playera. Él hace las casas no para venderlas, sino al estilo que a él le gustan. Pero lo que más me gustó de la casa fue la tapia que rodeaba todo el lugar. La tapia era una tapia de piedra, de esas tapias que hay una piedra sobre la otra y están demasiado amarradas y se ven lindísimo. Aquí tengo una foto solo para que se imaginen más o menos cómo era esta tapia. Creo que las rocas eran muchísimo más grandes y estaban mucho más amalgamadas. Y la razón por cual les cuento esto es porque hemos venido hablando de primero lo primero, y lo primero es la iglesia. Cristo vino a la tierra a morir por nosotros en la cruz para ofrecernos salvación, pero vino a la tierra a fundar su iglesia, porque por medio de la iglesia vamos a caminar fortalecidos hasta que Él venga. Y es interesante porque hoy vamos a leer muy rápidamente un pasaje
que habla sobre piedras. Habla sobre que nosotros los creyentes somos rocas, piedras espirituales, y que Cristo es la piedra preciosa. Muchas veces hemos leído que es la piedra angular. Yo no sé si todavía, yo no soy constructor, yo no sé si todavía se usa esto, pero en aquella época se colocaba una piedra angular, la piedra más importante de toda casa y todo edificio, y a partir de esa piedra angular se construía todo lo demás. Entonces por eso es que dice la Escritura que Cristo es la piedra angular, que Cristo es la piedra preciosa, porque es basado en Él que se desarrolla la iglesia, que somos nosotros rocas espirituales y que juntos formamos una casa espiritual. Y algo que me gusta mucho de esto, de la imagen de una tapia, ¿verdad? No la estoy inventando yo, lo dice Pedro, que somos rocas espirituales que unidas a Cristo construimos una casa espiritual. Lo que más me gusta esto es la cercanía y la cercanía y la estrechez que hay entre las piedras. Y hay una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento que dice que estamos en Cristo. Y es algo que siempre me ha llamado la atención porque, bueno, tiene muchos significados, pero cuando decimos que estamos en Cristo, es algo muy poderoso porque estamos diciendo como que estamos parados sobre Él. Si ustedes yo los llamo o les mando un mensaje de texto y les digo dónde están y me dicen que están en McDonald's, yo pienso en el lugar donde están y sé que están ahí geográficamente y que su cuerpo está en un lugar. Pues la Biblia dice que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo estamos en un lugar, estamos en Cristo. Y esto nos recuerda lo que nos está diciendo esto, que a partir de Él nos crecemos y que estamos en Él. Él es nuestra piedra angular. Vean lo que dice 1 Pedro 2:4. Vamos a estar ahí un momentito para leerles esto bien. 1 Pedro 2:4 dice así: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, cada uno de nosotros, no solo cuando nos acercamos para salvación, sino para nuestro caminar espiritual, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Creo que queda claro la analogía que está haciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Y nuestro texto en 1 Pedro 2:9 dice así: pero ustedes son linaje escogido. Está hablando a toda persona que cree en Jesús. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hoy vamos a estar estudiando qué significa cada una de esas descripciones de nosotros. Pedro no está hablando de la gente después de Jesucristo, la gente que empezó a compartir la palabra. Pedro no está hablando solo a las personas que están dispersas en Capadocia y en todos esos lugares. Pedro le está hablando a Casa 242 hoy. Ustedes y yo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, si hemos sido regenerados, si tenemos su espíritu, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa que ha sido adquirida
por Jesucristo. Pero como vemos en 1 Pedro 2:9, ¿cómo empieza? Empieza con la palabra pero. Entonces, si empieza con la palabra pero, significa que tenemos que regresarnos unos versículos anteriores para entender por qué dice pero. Porque pero es como algo que forma una contraposición. Y ya lo leímos, ¿verdad? En el versículo 6 en adelante dice: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Pero vean lo que dice el 7 y el 8 antes de que llegue el pero. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, para los que no creen en Cristo y en su Padre, la piedra que desechan los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Entonces, Pedro está diciendo: hay unas personas que han recibido la piedra que es Jesucristo como preciosa, pero hay otras personas que han sido incrédulas y las han rechazado. Entonces Pedro dice: pero a pesar de que hay personas que han rechazado a Cristo, hay unas que no. Y ahí es donde está el pero. Rechazaron a Cristo, pero hay unas que no, que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por eso es que es el gran pero. ¿Verdad? Es como para enfatizar. Si yo les digo a ustedes, la cena no estuvo muy buena, pero el postre estuvo excelente, lo que yo estoy tratando de hacer es una contraposición para enfatizar que el postre estuvo muy bueno. Entonces, la primera descripción que vemos en nuestro texto es el versículo 9, donde dice que somos linaje escogido. Quiero que por un momento le demos vuelta a esa palabra escogidos. Yo voy a un gimnasio que queda muy cerca aquí. Ayer estaba el dueño del gimnasio aquí, entonces piropié mucho al gimnasio para caerle bien a él. Y yo voy, antes de entrar aquí, nosotros aquí en Casa 242 tenemos un horario diferente, no es como de 8 a 4, sino que es de 10 a 6. Entonces a mí me da tiempo de ir a hacer ejercicio y resulta que hay una clase a las 8 de la mañana donde van solo mujeres. No va absolutamente ningún hombre, son solo mujeres. Y entonces se da mucho, sobre todo en las mujeres, que el entrenamiento tiene varios niveles. En el nivel 1 están como las muchachas y las señoras más fuertes y entonces las ponen a hacer ciertos ejercicios. El nivel 2 son personas un poco más nuevas y entonces las ponen a hacer otro ejercicio. Entonces el profe empieza a escoger. Y quiero que se imaginen eso. Entonces agarra y dice: usted y usted y usted van aquí en el nivel 1. Las escojo para el nivel 1. Usted y usted y usted van para el nivel 2. Y por eso ya las otras, porque les dicen: usted y usted y usted van para el nivel 3. Pero lo que quiero que piensen es en la escogencia. El coach dice: usted la estoy llamando para estar en este nivel. Eso es lo que Cristo está diciéndonos, en que somos un linaje, un linaje escogido. Es que Dios nos llamó y nos escogió en medio del tumulto. Seleccionados significa escogernos. Por supuesto que a mí, cuando oigo seleccionados, lo primero que se me viene a la mente es la selección nacional. Y resulta que en la selección nacional no están todos los jugadores de primera división ni de segunda división. Están solo los jugadores que el entrenador selecciona. Entonces él dice: aquel de Cartago lo escojo para que venga aquí. Aquel de Saprissa lo escojo para que venga aquí. Él no
invita a todos. Él invita a ciertos que Él ha seleccionado. Y aquí la palabra nos dice que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, aquellos que entendemos que hay un intercambio divino, que Cristo vino a la tierra a vivir una vida sin pecado para poder dar su vida en lugar de los que sí hemos cometido pecados. Entonces existe un intercambio divino. Cristo carga con nuestros pecados y nosotros somos pecadores, pero el intercambio es que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestro pecado es imputado a Cristo y la santidad de Cristo es imputada a nosotros. Ese es el evangelio muy comprimido. O sea que si usted quiere tener una relación con Dios, o sea que si usted quiere tener vida eterna y el Espíritu de Dios en usted, lo único que tiene que hacer es poner su fe en Jesús y que Él sea su Salvador y su Señor. Entonces, Dios, Jesús, nos escoge, nos selecciona. Y esta es como lenguaje que viene del Viejo Testamento y se utiliza para los privilegiados del Nuevo Testamento. Vean lo que dice Deuteronomio 7 del 6 a 8 acerca de esta escogencia. Porque para el Señor tu Dios, tú, póngale su nombre, eres un pueblo santo. Él te eligió, Él te escogió, Él te seleccionó para que fueras su posesión exclusiva. No nos escogió para meternos dentro de un closet o dejarnos ahí en la esquina. No, para que sea su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó con Israel y con nosotros y nos eligió. Aunque no éramos el pueblo más numeroso, Israel, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Eso pasó con los israelitas, pero pasó exactamente lo mismo con nosotros. El Señor nos sacó de Egipto, que sabemos que Egipto representa el mundo, y nos sacó con gran despliegue de fuerza y nos sacó para llevarnos a la tierra prometida. Escogió de entre todas las naciones al pueblo de Israel, que no era nadie, que no tenía ningún atractivo, para que fuera su posesión exclusiva. Y eso lo traducimos al día de hoy. Escogió a Rodrigo Fournier, que no tiene ningún atractivo, que era un gran pecador, igual que todos ustedes, para perdonarnos y para que fuéramos su posesión exclusiva. Y aquí es hermoso porque la Biblia pasa un machete y nos dice: todos ustedes son iguales delante de Dios. Todos han pecado y se han alejado de la gloria de Dios. Entonces la gracia es para todos, no hay ninguno bien portado. Si usted cree que usted es bien portado o mejor portado que alguien más, la Biblia le dice que no. Dios ha escogido una nueva raza de personas, los cristianos, que han obtenido una nueva membresía. Antes el linaje venía de Abraham y de ahí salían los creyentes. Ahora el linaje viene de Cristo y de ahí salimos los creyentes. Esto es muy importante de entender. Uno es salvo, uno pasa de la vida a la muerte no por tradición. No porque mi mamá o mi abuela nunca han faltado a la iglesia. No porque me sé muchos versículos bíblicos o me sé la Biblia entera. No porque me bauticé. Uno es
cristiano, una nueva raza, porque personalmente he decidido poner mi fe en Cristo. Y cuando pongo mi fe en Cristo soy regenerado y Dios me da un corazón nuevo, un corazón de carne. Entonces esto es responsabilidad mía decírselos a todos ustedes porque la Biblia es muy clara en esto. Puede ser que muchos de nosotros estemos engañados porque hemos ido a la iglesia por mucho tiempo o porque en nuestra casa se habla mucho de Dios. Pero para tener una relación personal con Cristo y para llegar a tener la vida eterna es algo entre Él y yo. Es algo donde nos ponemos de rodillas, puede ser literalmente o físicamente, y le decimos: Señor, ya yo no quiero vivir mi vida de esta manera, quiero vivir mi vida contigo y quiero que seas el Señor y el guiador de mi vida. Entonces la pregunta para todos es si hemos pasado por esto. Que si usted ha hecho a Cristo el Salvador de su vida. Si vamos a 1 Pedro 2:9, dice: ustedes son linaje escogido. Y después dice: real sacerdocio. Cuando hablamos de sacerdocio, aquí Pedro, no sé si se están dando cuenta, los que conocen un poco el Viejo Testamento, Pedro está trayendo el Viejo Testamento a lo que está diciendo. ¿Verdad? Dice linaje escogido, y eso tiene que ver con que Dios escogió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora dice real sacerdocio, y esto tiene que ver con que Dios había establecido un sacerdocio, un sacerdote antes en el Viejo Testamento. Y entonces nos imaginamos a Aarón. A Aarón, no Aarón. Yo pensé que iba a ser más contundente eso. Aarón era el sacerdote de Israel, y todo el linaje debajo de Aarón seguiría siendo el sacerdote. Un sacerdote es alguien que es un intermediario entre Dios y una persona o un pueblo. Un sacerdote es aquel que en aquel tiempo hacía sacrificios para que se fuera la ira de Dios y hubiera perdón entre Dios y el pueblo. Y entonces quiero leer un versículo muy rápido que nos muestra cómo Aarón se comporta como el sacerdote de Israel. Vean lo que dice Números 16, 41 al 48. Al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y Aarón. Ellos eran los líderes. Alegando: ustedes mataron al pueblo del Señor. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión, que era el templo, que era el lugar donde Dios estaba. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Si recuerdan bien, había una nube sobre la tienda de reunión. Cuando la nube se movía, el pueblo se tenía que mover con ella. Y en la noche había una columna de fuego. Entonces Dios se apareció con su gloria en la tienda de reunión, y el Señor le dijo a Moisés: apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Pareciera que a Dios no le gusta la murmuración. Ellos se postraron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar, agrega el incienso y vete corriendo donde está la congregación para hacer propiciación, para quitar sus pecados, para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. Aarón corrió a ponerse en medio de la asamblea y Dios, como un intermediario.
El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la mortandad. Aarón se comportó como un sacerdote. Fue el que hizo sacrificio o el que hizo una costumbre, el que puso incienso para que el Señor no siguiera quitándole la vida a todas las personas que estaban murmurando. Entonces eso es lo que hace un sacerdote. Ora por los demás, representa a Dios, intercede por los demás. Es alguien que está entre Dios y el pueblo, entre Dios y los demás, ya sean incrédulos o ya sean personas que siguen a Cristo. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, que de hecho está, dice la palabra de Dios, que está en estos momentos en el cielo intercediendo por nosotros. Ahora, ustedes son linaje escogido, ayúdeme, real sacerdocio. No está hablando de Aarón. ¿De quién está hablando? De nosotros. Entonces Dios nos está diciendo hoy por medio de su palabra que resulta que los creyentes somos sacerdotes, somos los intermediarios entre Dios y los demás. Nos ha llamado a interceder y a ser intermediarios entre los que no creen o tal vez creen y Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, los que hemos creído en Cristo, estamos más familiarizados con Dios, aunque eso suene un poco raro. Estoy seguro que a alguno de ustedes les ha pasado que en Navidad alguien llega, en la cena de Navidad alguien llega y le dice: Manuelito, ora vos, que oras tan lindo, y Dios te escucha más. ¿Verdad? Y eso es mentira, pero también tiene cierta verdad. Entonces uno sirve de sacerdote. Dios, los tíos y las tías y los primos y los abuelos, y uno en el medio, orando para que Dios tenga gracia y misericordia de toda la familia. Una vez, cuando murió mi abuela, la mamá de mi papá, papi me llamó, ella estaba en cama desde hace mucho tiempo, y mi papá me llamó y me dijo: vénganse, mi abuela y yo tenemos una relación muy bonita. Hablábamos de Dios. Y ella me llamó mi papá y me dijo: creo que mamá ya está cerca de morir, entonces venite. Y llegué y estaba en la habitación de mi abuela, mis tíos, mis primos, y llegué yo, llegó Luciana, y estábamos ahí, y yo sentí que yo tenía que ser sacerdote de ese lugar. A pesar de que mi papá es un hombre de Dios, eso pasó hace mucho tiempo, y yo soy el pastor. Entonces todo el mundo me estaba viendo a mí de alguna otra manera. Y ustedes han visto que Dios a veces le habla a uno directo al corazón. Nosotros creemos en eso, en esta iglesia. Creemos que el Espíritu Santo está vivo y que el Espíritu Santo nos enseña, nos alinea y nos guía. Y entonces el Espíritu Santo me dijo que mi abuela estaba lista y me dijo: canten. ¿Se están imaginando la escena? Tíos, tías, las autoridades de la familia. Y yo les tenía que decir: hay que cantar. Y les dije: cantemos. Y yo empecé a cantar, no sé cuál fue la canción, porque además tenía que ser mixeada entre católicos y evangélicos. Y empezamos a cantar
y según me acuerdo, después de cantar, mi abuela murió. Dios en ese momento, de alguna otra manera, yo sé que lo estoy hablando de manera general, me usó como sacerdote, me puso ahí en medio de mis tíos y mis tías y mis primos y en medio de Dios, y me dijo: interceda, traiga lo que usted sabe del gran sumo sacerdote como sacerdote hacia los demás. Este verso 9 nos dice que somos real sacerdocio, pero también inmediatamente nos dice que somos una nación santa. Esta frase nace de Éxodo 19:6. Vean cómo lo dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Ahí está la segunda descripción que Pedro nos da. Y después dice: y si son reino de sacerdotes, serán una nación santa. Comuníqueles todo esto a los israelitas. Ahora, como creyentes, somos como una raza espiritual y somos una nación santa. ¿Por qué? Porque hemos tenido una alianza y un pacto con el Rey de Reyes. No es una nación que tiene un lugar geográfico, que tiene tierra. Sí es una nación que tiene gobernante, que es Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Y no es una nación a la cual hay que ir a un templo, porque el templo está en nosotros. Pero sí somos una nación santa. ¿Por qué? Porque Cristo nos santificó. No somos una nación santa porque nos comportamos perfectamente. No, somos una nación santa porque Cristo en la cruz cargó con nuestros pecados y permite que el Padre nos vea con los ojos que ve a su Hijo. Cristo se hizo pobre, Cristo se hizo pecado, dice la palabra de Dios, para que nosotros estuviéramos sin pecados, fuéramos santos. Entonces somos una nación santa. Por favor, escuchen esto. Mis días más difíciles son los lunes, porque es el día feriado y después de todo, no crean que es fácil predicar. Es un sufrimiento desde el martes, donde uno empieza a estudiar, donde uno empieza a hacer el sermón, y después el fin de semana es un derroche de nerviosismo, pero del poder de Dios es lindísimo. Entonces todo eso como que baja el domingo en la tarde y el lunes se queda uno como congelado y no sabe qué hacer, y todos sus amigos y toda la familia está trabajando. Y uno no tiene nada que hacer. Es el día de descanso. Entonces los lunes da miedo. Estoy hablando totalmente en serio. Si pueden orar por mí los lunes, háganlo. ¿Y qué tengo que recordarme yo mañana a las 9 de la mañana? Que soy linaje escogido, que soy real sacerdocio, que soy una nación santa. Y no porque yo me lo esté inventando, sino porque la palabra de Dios dice que yo soy eso. Los domingos también son duros en la tarde, ¿verdad? Porque todo el mundo está pensando: mañana tengo que ir al trabajo. Repítase esto. El otro día estaba leyendo un libro y quiero decir bien lo que decía el libro, porque no es complicado, pero al ser tan simple, para mí es complicado. Esto es buenísimo, apúntenlo por favor. Dice C.J. Mahaney, y dice Charles Spurgeon, y dice Martin Lloyd Jones, los tres: tenemos que dejarnos de escuchar tanto y tenemos que empezarnos a hablarnos más. Tenemos que dejar de escucharnos tanto. Tened miedo, no vas a ser capaz, no amas a Dios lo suficiente. Dejar de escucharnos y empezar a predicarnos: Rodrigo, sos un linaje escogido,
sos real sacerdocio. Dios te escogió para que fuera su posesión. Entendelo, Rodrigo. Dejar de escucharnos y predicarnos y decirnos la verdad. Por eso es que dice Pablo, lleven todo pensamiento cautivo. O sea, la estoy pasando mal y no lo voy a lograr. Agarre ese pensamiento, llévelo cautivo y repítase que usted es la posesión exclusiva de Dios y que Dios ha prometido siempre estar con usted. Vean el versículo 10. El versículo 10, 1 Pedro 2 todavía, dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Dice Wayne Grudem, uno de los eruditos más importantes de este siglo, que cuando dice pueblo que pertenece a Dios, en el lenguaje original, literalmente lo que dice es un pueblo para posesión. O sea, que nosotros somos un pueblo para que Dios nos posea. Es un pueblo cuyo nacimiento, cuyo propósito era para que fuéramos posesión de Dios. Esta exacta frase la encontramos en el Antiguo Testamento en Éxodo 19:5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva, mi posesión. Entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Otra vez, comunícale todo esto a los israelitas. Entonces, el creador del mundo, del que pertenece el océano Atlántico, del que pertenece el Himalaya, del que pertenece el Empire State, que todo es de él, decidió que esa no era sus posesiones exclusivas, que lo más lindo y lo más importante para él eran sus hijos. Vean cómo lo pone Isaías 43:21. Al pueblo que formé para mí mismo. Dios se deleita en nosotros. Él formó un pueblo para sí mismo. ¿Qué pasa en Génesis? Cuando Dios termina el primer día, ¿qué dice? ¿Qué dice, Ale? ¿Qué dice, Ever, cuando Dios termina toda la creación del primer día? Era bueno. No sean penosos. Ya yo les he dicho que nos tenemos que convertir en una iglesia como de negros. Chant and response. Para los que saben algo de blues. Segundo día, creación, ¿qué dice al final? Que fue bueno. Tercer día, fue bueno. Cuarto día, fue bueno. ¿Qué fue lo que creó en el último día? Su posición exclusiva. ¿Y qué dijo? Muy bueno. Le puse muchas ganas, digámoslo así, porque esto es lo más preciado que yo tengo. Los mares, las aves, las montañas, las aguas. De hecho, las formé para los que estoy formando en el sexto día. Pero leemos en el 9 para qué nos formó. Vamos a poner el 9 para que lo vean. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nos describe y dice, pueblo que pertenece a Dios, y dice, nuestro propósito,
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de nosotros. Y el contexto es apropiado porque Isaías, no sé si puedo decir que este es el mensaje principal de Isaías, pero es uno de los mensajes principales. Cuando Isaías empieza a profetizar, el pueblo de Israel está en cautiverio en Babilonia. Entonces Isaías, parte de su predicación es que Dios va a rescatar a los israelitas que están en cautiverio y los va a devolver al templo, a Jerusalén. Los va a sacar del cautiverio y los va a llevar a el lugar donde ellos pertenecen. Y es interesantísimo porque eso hacen Isaías y en su pueblo en el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hace lo mismo. Nos agarra a cada uno de nosotros y nos saca del cautiverio del mundo y nos lleva a el lugar que pertenecemos, a la par de Él, en Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo en nosotros. Todos nosotros que le estábamos dando la espalda, todos nosotros que creíamos que éramos Dios, nos sacó de la calle de la amargura a su luz, nos sacó de los negocios extraños a su luz, nos sacó de nuestro divorcio y nuestro egoísmo a su luz, aunque ese proceso todavía se está dando. Pero Él nos declara real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras preciosas que yo he hecho por ustedes. Continuamente el Viejo Testamento, Moisés le dice a los israelitas, camino a la tierra prometida. Los israelitas iban camino a la tierra prometida y Casa 2:42 va camino a la tierra prometida. Y les decía, miren para atrás. Si tienen hambre, miren para atrás. Si están tristes, miren para atrás. Si están hartos del cierto, miren para atrás. Vean cómo abrí el mar, vean cómo cuando no había comida bajó del cielo. Vean cómo golpeé la roca y salió agua. Vean cómo cuando hubo problemas y ustedes no tenían fe, los empecé a salvar. Y lo mismo con nosotros. Dios quiere que proclamemos todo lo que está atrás de nuestras vidas, como hijos de Dios. Todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es adecuado y necesario que el pueblo de Dios declare las perfecciones y las excelencias de su Dios, de su majestad. Creo que esto lo he compartido, pero es necesario siempre compartirlo para que ustedes y yo lo entendamos bien. Son dos palabras, apréndaselas de memoria para que pueda hoy rajar al almuerzo. Las iglesias pueden ser antropocéntricas o pueden ser, ¿alguien que me ayude? Teocéntricas. Una iglesia antropocéntrica es una iglesia que su función no es la gloria de Dios, su función es la gloria de los seres humanos. Entonces todo lo que se hace es para que venga más gente y para que la gente se sienta bien. Tú puedes, tú lo logras. Pida la fuerza a Dios y usted va a ser millonario. Las luces se prenden, los músicos andan vestidos con ropas nuevas, increíbles. La gente sale y en la bienvenida le dan de todo a las personas. ¿Por qué? Porque su función es las personas.
Y nosotros tratamos de hacer cosas lindas aquí para todos nosotros, pero queremos, ojalá lo seamos, ser teocéntricos, que lo más importante sea Dios, que cuando cantamos canciones no se trate tanto de nosotros y no se trate de Dios, que cuando predicamos la palabra de Dios no sea un mushy gushy para cada uno de nosotros, sino que sea acerca de la gloria de Dios. Entonces, una iglesia teocéntrica considera que son muy importantes declarar las excelencias de Dios. Vean lo que dice Salmo 71:15 acerca de proclamarlo, dice por toda la Biblia. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Todos los días voy a proclamar tu salvación. Y yo me imagino proclamar como un heraldo, como alguien que lo dice fuerte, pero también proclamar en este sentido es conversarlo. Lo que significa es comunicar. ¿Se me fue? Comunicar su salvación, su justicia. Yo no sé qué series ven usted ahora que está de moda. Bueno, yo digo ahora que está de moda, ya muchísimos años de moda. Pero yo siempre, cualquier cosa tecnológica, la aprendo como unos 8 años después. Mi esposa y yo a veces nos reunimos, ¿verdad? Muy a menudo cuando termina el día y vemos una serie en la televisión. Y es importante que un día veamos lo que al otro le gusta y un día ver lo que al otro le gusta. Eso es importante, háganlo. No sé si fue ella la que lo escogió, pero tengo que admitir que yo decidí verlo. Una serie acerca de el hijo de Diana, el hijo del rey de Inglaterra, que se llama Harry, y la esposa que se llama... bueno, ustedes están muy enterados, Meghan Markle. Y cuando se iban a casar, salió un hombre del palacio de Buckingham vestido con esas pelucas que se usaban hace cientos de años, blancas, vestido perfectamente de rojo y de verde, como alguien como de realeza. Y agarró un rollo, no agarró un iPad, no agarró un cuaderno, agarró un rollo. Y leyó el rollo y decía: se va a casar el príncipe Harry con Meghan Markle. Lo empezó a proclamar. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo: proclamen las maravillas, grítenlas. Pero también nos dice: compártanlo en lo pequeño. Este es un testimonio increíble de Cristo que hicieron los apóstoles en Hechos 4, 5, en el 12 y en el 20. Al siguiente día se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder habían sanado al señor de la puerta hermosa? ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamó: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Pues sepan pues, como que se siente que Pedro no está hablando bajito, ¿verdad? Pues sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. ¿Qué proclamada más fuerte?
Si Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas, si antes no podíamos tener bebés y de repente nos dio la oportunidad de tener bebés, hay que contarlo. No solo para los demás, sino que cuando nosotros lo contamos es increíble. El otro día estábamos los viernes, creo que, no estoy hablando paja, creo que los viernes tal vez deberíamos empezar un ministerio de ir a parques con los niños. Yo los viernes recojo a mi hija y tengo que escoger en algún parque donde llevarla. Tengo que, para que pase el tiempo, porque es difícil cuidarla, ¿verdad? Meterla entre la casa no sirve y... No, digo yo, porque pide ver tele y ella no puede ver tele siempre ni nada de esas cosas. Entonces yo voy a un parque. Parque Trejos, Parque Escazú arriba, Parque de Huachipelín. En Trejos hay 2. Y en Multiplaza ya no voy porque todos los juegos cobran plata. Y fui a un parque y llegaron, una amiga me llamó y me dice, ¿a qué parque vas a ir hoy? Y le dije yo, al de Trejos. Y otra amiga me dijo, ¿a qué parque vas a ir hoy? Y yo le dije, estoy en el de Trejos. Y llegó María Ángela, una muchacha, no sé si es muchacha, pero está aquí, entonces le voy a decir. Y quiero que pongan atención a esto porque quiero que entiendan lo que ella es. Hay un lugar que se llama Casa Viva que tiene una relación con nosotros. Casa Viva lo que hace es recibir a los niños que el PANI le quita a las familias porque esas familias no están haciendo un buen trabajo y no están amando y recibiendo y educando a ese niño como se debiera. Entonces, el PANI le da al niño, según entiendo, que espero que lo estoy explicando bien, a Casa Viva. Y Casa Viva les da a ese niño a varias familias para acogimiento. Esas familias se comprometen en cuidar a ese niño, amarlo, mientras la familia real se prepara y cambia para poder recibir al niño. ¿Vamos bien? Esa familia de acogimiento que está recibiendo al niño tiene tíos, personas que les ayudan de vez en cuando a cuidar a ese niño o esa niña. ¿Vamos bien? También es importante, no solo porque les ayudan a cuidar al niño, sino porque la familia tiene que ir entendiendo que ese hijo no es de ellos. Pues resulta que María Ángela estaba cuidando a una chiquita porque María Ángela es tía. Y la otra muchacha decía, qué buena tía sos vos, María Ángela, qué buena tía sos. No hay muchas tías que cuiden a sus sobrinas y las lleven a un parque los viernes, más que es tu día libre. Qué buena tía sos. Y María Ángela no decía nada. Y yo le dije a María Ángela, cuéntele a ella qué clase tía es usted. Y entonces María Ángela le contó, yo creo que yo también metí la cuchara. Y María Ángela le dijo, no, es que yo soy una tía porque esta niña es una niña de acogimiento. Y yo he decidido cuidarla. Si yo no empujo a María Ángela para que diga lo que ella es, se lo deja callado. Pero como yo la empujé, ella pudo contarle a nuestra amiga la decisión de corazón que ella está haciendo, que realmente es por Dios. Y hubo gloria a Dios. No nos podemos quedar callados de las cosas que Dios pone en nuestro corazón y las cosas que Dios hace, que son milagrosas. Hay que contarlas. Y lo increíble es que no es obligación contarlas, porque las contamos y le damos gloria a Dios. Pero lo increíble es que cuando las contamos y le damos gloria a Dios, nosotros somos renovados también.
Vamos a empezar a aterrizar y quiero que vean lo que dice Primera de Pedro 1. Ahí estamos en lo mismo capítulo, el 1 dice, seguimos hablando de nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vean qué increíble lo que hace Dios por nosotros, que tiene que ver con todo esto. Primera Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, pero pongan atención a esta palabra, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta gente no tiene tierra, esta gente no tiene identidad, anda dispersos. Creo que ustedes han visto el mejor ejemplo en todos los semáforos de Escazú. Esas son personas dispersas, personas extranjeras que no tienen tierra y que no tienen identidad. Y Pablo les está diciendo a quien escribe la carta que ellos están dispersos y no tienen patria, pero después les dice, ustedes son nación santa, porque ahora sí tienen patria, yo soy su patria. Yo soy el que le da su identidad. Si usted no tiene identidad formada, si usted no tiene patria, Dios hoy quiere decirle que Él le ofrece esas cosas por medio de Jesucristo. Mi fe es motivada pensando en estas cosas y espero que la de ustedes también, que podamos poner la frente en alto porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa que pertenece, pueblo escogido que pertenece a Dios. Predíquenselo, prediquémonoslo. Tenemos intimidad con Dios. Ningún cristiano puede jubilarse, porque el propósito de nuestras vidas es contar y proclamar las obras maravillosas de Dios. Si quiere, jubílese, dichoso, retírese de lo que usted está haciendo, apúrese porque a nosotros no nos va a tocar nada. El IMSS ya no va a tener plata. Entonces apúrese. Pero sepa que ahora que usted no trabaja de 8 a 4 o de 10 a 6, tiene un brete más increíble, más lindo y más poderoso, el brete más increíble que alguien puede tener. Andar hablando de las cosas que Dios ha hecho, de sus excelencias en nuestra vida, en nuestra comunidad y todas las personas alrededor. Y termino con el versículo 6, porque me gusta, hemos estado en ese párrafo, ¿verdad? Y todo está amarrado. Estamos en Cristo, rocas especiales, fundadas en la piedra escogida. Somos una casa espiritual. Dios nos describe como estas tres cosas para que tengamos claro que si somos estas tres cosas tenemos un propósito y un futuro. Y terminamos con lo que dice el versículo 6. Para aún más salir con la frente en alto, para aún más que nuestro corazón se llene. Así dice la escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal. Jesús es la piedra principal. Escogida y preciosa. Y el que confíe en ella jamás será defraudado. Si usted confía en la piedra preciosa, jamás será defraudado. Usted podrá no cumplir con la parte de su pacto, y yo tampoco, pero Él siempre cumplirá la parte de su pacto, porque Él nunca nos va a defraudar.
Defraudado tiene ciertos sinónimos y uno es frustrado. Dios nunca nos va a frustrar si entendemos que estamos dentro de sus planes. Dios nunca nos va a dejar tirados porque Él ha prometido que Él va a rescatar y va a mantener bien a todas sus ovejas. Entonces, mientras vivimos para hacer estas cosas y mientras nos predicamos lo que somos, tenemos también que saber que nunca seremos defraudados por parte de Él. Si a usted le cuesta proclamar, pídale a Dios que le ayude a hacerlo. Si a usted le cuesta hablar de los milagros de Dios en su vida, pídale a Dios que le ayude a hacerlo. Si a usted le cuesta contarle a la gente de dónde lo sacó Dios, pídale a Dios que lo ayude a hacerlo. Pero entendamos una cosa, si nosotros no hacemos eso, aún así, Él permanecerá con nosotros y no nos dejará defraudados. Entonces, si pensamos que fallamos y fallamos y fallamos y Él no nos defrauda, y lo tenemos claro que su amor es incondicional, y lo tenemos claro, sí vamos a proclamarlo.